Aquí podemos ver los síntomas más frecuentes, entonces fiebre, vómitos, dolor de cabeza, la rigidez de la nuca, tienen rechazo a la luz y están así como adormilados, como les decía, letargados, están desganados el cuerpo de las personas. Esta meningitis puede Doctora, ser, ¿sí? doctora, ¿Sí? ¿esta meningitis también podría ser como una pandemia? ¿O Pandemia no, porque no? si digamos se diagnostica la persona, si está con meningitis, generalmente siempre presenta síntomas porque es directamente a nivel del cerebro. Entonces esa persona se aísla, ¿no es cierto? Va al médico, se diagnostica la bacteria. Lo que sí es peligroso en la sala donde él pueda estar. Si esa persona está en una sala y hay otro paciente, le puede contagiar y obviamente si el médico también no tiene las precauciones, puede contagiarse y puede ir a contagiar a otras personas. Pero obviamente es a diferencia, por decir, de lo que ahora nos pasa con el virus del COVID. En el caso del COVID, muchas personas son asintomáticas, no tienen síntomas, pero sí contagian. Y uno no sabe. En cambio aquí, en la meningitis, no, el paciente sí o sí está con síntomas, pasan unos días y está con síntomas y sí o sí va a requerir internación. Entonces, por lo que se va directamente a nivel del cerebro. Ya. Esa era mi pregunta. Ya, gracias. Entonces, esta meningitis puede ser la única manifestación en el caso si fuera del cerebro, pero si ya llega a producir también una infección a nivel de la sangre, una bacteriemia, se empiezan a producir procesos de como trombosis, coagulación, no hay procesos de, se ve como una coagulación en el organismo de la persona y se llegan a observar así hemorragia. Pueden ver acá en la piel de la persona, se ven como hemorragia, y este es un bebé que ya está con una bacteriemia, aparte de la meningitis en el cerebro, se le ha diseminado al cuerpito del bebé y se están produciendo los procesos de trombosis, se forman esos coágulos en el organismo y ustedes saben que cuando hay coágulos en las arterias, en las venas, eso hace que la circulación no sea, no llegue a todas las partes del organismo y se van produciendo otros problemas, ¿no es cierto? Entonces, esta es la forma, como habíamos dicho, que se contagia, y aquí les decía, los meningococos se transmiten de persona a persona, en general a través del contacto prolongado, como ocurre en los miembros de una familia, que estén en una misma casa, y también aquellos que puedan estar cercanos al paciente, que ya sean que trabajan en instituciones cerradas, o también los pacientes que están en las cárceles, en los cuarteles, ahí sí se puede hacer como una epidemia, pero no una pandemia. Una epidemia sí podría ocasionar, pero no una pandemia. Es, como les mencionaba, más frecuente en la infancia, en las personas más adultas y durante los meses fríos. ¿Cuál es el diagnóstico para nosotros poder decir o diagnosticar la Neisseria? Si el médico ve toda la sintomatología clínica, que el paciente está con fiebre, dolor de cabeza, la rigidez de la nuca, está medio desubicado, entonces pide una muestra de líquido cefalorraquídeo. Eso es lo primero que ordena, muestra de líquido cefalorraquídeo. Entonces nosotros tenemos que tomar, generalmente la muestra de líquido cefalorraquídeo la toma el médico, ¿ya? Él hace la punción en las vértebras, entonces se obtiene el líquido cefalorraquídeo y ese se lleva para cultivo al laboratorio. Aquí vemos la punción lumbar que se realiza, ¿no es cierto?, en la columna vertebral. Se hace la punción, ¿se acuerdan que habíamos visto anteriormente que se hacía la desinfección previa con solución de Lugol? Una buena desinfección, ¿para qué? Para evitar introducir microorganismos que están en la superficie de la piel como flora normal, porque se tiene que llegar hasta este nervio para poder obtener el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ese líquido cefalorraquídeo, su característica es que es amarillo claro, límpido, cuando está normal. Cuando nosotros lo vemos así con sangre, medio embolizado, puede ser que haya sido una punción muy traumática, que se ha dañado algunos vasos sanguíneos y por eso sale embolizado. Entonces, pero generalmente es amarillo transparente. Ya cuando está con algún proceso de infección, se lo observa de un aspecto medio turbio. Y podemos ver otra
imágenes que se toman entre las vértebras L3 y L4, se hace la punción, también en los bebecitos, se hace la limpieza con la solución de Lugol. En este caso están haciendo directamente gotear y miren acá se ve como un hilo rojo, ¿no es cierto? Eso es que ha habido un poco de daño al hacer la punción. Y aquí da un bebecito. Entonces, una vez llega al laboratorio el líquido cefalorraquídeo, hacemos la tinción de grano. Yo les mencionaba cuando hizo, bueno, les había mencionado que con una tinción de grano nosotros no podemos decir está microorganismo, ¿no es cierto? Pero en algunas ocasiones la tinción de grano es una prueba de emergencia. Por ejemplo, este es uno de los casos en los cuales la tinción de grano es urgente. ¿Por qué urgente? Porque ustedes, si llegan a observar estas estructuras como las que ven acá, estos son los glóbulos blancos, son leucocitos. Y si dentro de esos leucocitos ustedes ven esta morfología, cocos gran negativo de a pares, entonces se debe informar inmediatamente al médico. Se le hace directamente, la tinción de Gran es rápida, porque llega la muestra, hacen su extendido, tienen, observan. Entonces, dependiendo de la cantidad de trabajo que tengan en ese momento, en una hora ustedes pueden ya estar entregando el resultado de una tinción de Gran de líquido cefalorraquídeo. Entonces, se le dice al médico, o en el informe se le coloca que se observan diplococos Gran negativos con sospecha que pueda ser Neisseria meningitis. ¿Por qué? En el líquido cefalorraquídeo es inmediatamente ya. Porque si ustedes recuerdan cuando habíamos hablado de flora normal, habíamos mencionado que habían zonas estériles en nuestro organismo, que ¿qué quiere decir eso? Que no hay presencia de microorganismos. Y entre esos estaba el líquido cefalorraquídeo, ¿recuerdan? Entonces, cualquier agente extraño que nosotros observemos en el líquido cefalorraquídeo, obviamente que ya es patógeno, porque el líquido cefalorraquídeo no debería haber ningún microorganismo. Entonces, por eso la tinción de Gran, en este caso, es urgente. Sí o sí la hacemos y sí o sí le informamos al médico. Porque si nosotros le informamos a un líquido cefalorraquídeo que no hemos visto en la tinción de Gran nada, él ya va a quedar más tranquilo. Y si nosotros observamos y vemos estos microorganismos, él también va a proceder directamente a hacer el tratamiento y no va a esperar hasta que salga el cultivo, que son 3 días. ¿Ya? Entonces, en esos casos es muy importante la tinción de Gran. No se la considera de emergencia. Como el cultivo tarda 3 días, sí o sí un cultivo tarda 3 días. Entonces hay otras pruebas para también hacer diagnóstico más urgente para las Neisserias, como son las PCR. El PCR no es más que, por decir, este aparatito que ustedes ven acá, y ustedes le colocan la muestra y él va trabajando solo. Y después nos da un resultado. Eso, ¿qué es lo que ocurre ahí? Hay una amplificación del material genético de la bacteria. Es decir, ¿qué se amplifica de esta bacteria si fuera la Neisseria? Su DNA o su ADN. Por eso se llama reacción en cadena polimerasa. Y en cada ciclo, la bacteria, miren, esto es lo que hay al inicio, supongamos en el tubito que va dentro de este kit. En cada ciclo que se va produciendo, va aumentando. Van 2, van 4, otro ciclo aumentan y en otro ciclo aumentan más. Por eso se llama que es amplificación del material genético y ya esto es lo que nosotros, o el equipo mejor dicho, detecta y nos da una lista. Obviamente, ¿qué es la ventaja de esto? Que el resultado sale en el día. ¿Para quién es la ventaja? Para el paciente, ¿no es cierto? Esta es la forma que les mencionaba de que nosotros observamos en una tinción de Gran. Generalmente estos diplococos Gran negativos arriñonados en forma de granos de café están dentro de las células. Y esto nosotros podemos sospechar que es la Neisseria. Y lo informamos inmediatamente. Ya en caso de que avance mucho, lo que es la meningitis, llega, ¿no es cierto?, al organismo, lo que se forma la sepsis meningocócica, que es lo que hemos visto ya las lesiones que se dan en la piel, así como unas manchas de coágulos que se van formando sobre el organismo. Ahora, uno de los medios de cultivo, si bien crecen a dar sangre y a dar chocolate, en este caso utilizamos el medio Taller-Martin. ¿Por qué? Sobre todo en el caso de los protisfaringios,
Y ya vamos a ver también en el gonococo, cuando avancemos, que es la Neisseria gonorrheae. En el frotifaringio y en la Neisseria gonorrheae se recomienda más utilizar el Thayer Martin. ¿Por qué? Que hemos dicho que en la faringe hay flora normal, ¿no es cierto? Si en la faringe tenemos flora normal, y si nosotros estamos sospechando, ya en este caso no a nivel del cerebro, sino a nivel de los pulmones, que pueda estar el meningococo causando un problema de neumonía, nosotros hacemos la siembra en agar chocolate y agar sangre, pero el Thayer Martin es un medio selectivo para la Neisseria meningitidis o para la Neisseria gonorrheae. Es un medio selectivo. Sobre todo, vuelvo a repetir, si la muestra viene de un frotifaringeo o de un tipo de secreción vaginal o secreción uretral. ¿Por qué? Porque en esos lugares hay bastante flora microbiana normal. ¿Y qué va a hacer esa flora microbiana normal? Pues también va a crecer en estos agares, agar chocolate, agar sangre. Y como las colonias de la Neisseria son pequeñitas, tal vez no las vamos a poder identificar. Entonces, si nosotros estamos sospechando que la infección es por Neisseria, pues hacemos en el Thayer Martin. ¿Por qué? Porque este es selectivo y exclusivo para que crezca lo que es la Neisseria. ¿Por qué? Porque tiene tres componentes en tiene tres compuestos que son la vancomicina, la colistina, la nistatina y algunos tienen el trimetoprim. ¿Qué hacen esos medicamentos? ¿Qué hacen estos antibióticos y antimicóticos? La vancomicina no va a permitir el desarrollo de bacterias gram positivas que pudieran estar como flora microbiana normal, ya sea en muestras de la faringe o de secreción. La colistina va a inhibir a todos los gram negativos. La nistatina el crecimiento de hongos, como la cándida. Y si es el trimetoprim, pues inhibe tanto gram positivos como gram negativos. Entonces, va a seleccionar solamente a la Neisseria que puede crecer en presencia de estos medicamentos. Y no nos va a crecer la flora normal. ¿Ya? Entonces, por eso es que utilizamos el Thayer Martin. Habíamos mencionado que la prueba de la oxidasa, la prueba de la catalasa son, ¿no es cierto?, positivas para la Neisseria meningitidis, pero también podemos utilizar pruebas metabólicas, es decir, como habíamos mencionado en la pseudomonas, que utilicen los hidratos de carbono, en este caso, podemos ver utilizando azúcares como la glucosa, maltosa, sacarosa, para poder hacer la determinación. Entonces, lo mismo, estos son los diplococos gram negativos dentro de la célula, y estos son los diplococos gram negativos de un cultivo, no de una muestra clínica, sino de un cultivo, porque ustedes ven acá en la muestra no se observan leucocitos, se observan directamente pura bacteria. Estas son las pruebas metabólicas. La Neisseria meningitidis va a utilizar la glucosa y la maltosa. Los va a acidificar, ¿ya? Obviamente en aerobiosis. Entonces, ella metaboliza estos dos azúcares, pero es sucrosa o sacarosa negativa. Aquí podemos ver en resumen un cuadro donde están los cultivos de las Neisserias, que son bastante pequeñitos. Podemos ver la tinción de Gram, diplococos gram negativos, la prueba de la oxidasa positivo, es resistente a la vancomicina, porque en el Thayer Martin hemos dicho que hay, ¿no es cierto?, vancomicina, y ella puede crecer. Tratamiento. A estas cepas de meningococo, a pesar de que son tan patógenas, aún conservan sensibilidad a la penicilina, aunque ya se han visto algunas que están disminuyendo su sensibilidad. Pero uno de los tratamientos de primera línea es la penicilina, asociado a una cefalosporina de tercera generación, ya sea la ceftriaxona o la cefotaxina. Como tratamiento se les puede dar eso a los pacientes. En aquellos que están con sensibilidad disminuida a la penicilina, directamente se les da cefalosporina, y tiene que ser un tratamiento bien aplicado a la hora de vida para evitar la resistencia a la bacteria. Esperen un momentito. El gonococo, ahora que es la otra,
que es la Neisseria gonorrhoeae, posee las características generales de la Neisseria, igual es diplococo, gram negativo. Con respecto al cultivo es lo mismo, lo vamos a pasar eso, todo es lo mismo. Ahora, la diferencia es que la Neisseria gonorrhoeae no causa infección a nivel del sistema respiratorio como en los pulmones y del cerebro, sino que esta causa infecciones en las zonas genitales tanto femeninas y masculinas y se la considera una enfermedad de transmisión sexual. Ya, entonces esto es lo... Ahora, como es una enfermedad de transmisión sexual, ¿dónde pueden haber las lesiones o dónde se pueden presentar las secreciones? Puede haber las lesiones en la boca, en aquellas personas que practican sexo oral y la otra persona estuviera infectada con la bacteria. Obviamente en el prepucio, ¿no es cierto?, del pene del hombre también se puede presentar. Y en la vista, en el caso de que esté contaminado y se agarre con las manos en los ojos, puede también producir infecciones oculares. En las mujeres embarazadas se debe diagnosticar si no estuviera la presencia de la bacteria, porque puede al momento del parto contagiar al bebé. Si es un parto normal, puede contagiar al bebé y este bebé puede presentar infecciones a nivel de la vista, secreciones suprapuras abundantes a nivel de la vista. El diagnóstico es lo mismo, igual se observa de la misma forma, pero como es una secreción muy purulenta, se observa mayor cantidad de leucocitos, porque en la pus, ya sea la pus de acceso, de secreciones, hay abundantes leucocitos. Entonces, por eso es que observamos igual abundante cantidad de leucocitos y los diplococos gram negativos están dentro de estas células polimorfonucleares, ¿ya? Aquí podemos observar con mayor amplificación están los diplococos gram negativos. ¿Cuál es la muestra para hacer el cultivo? Pues secreción vaginal, secreción uretral, y si fuera de la vista, pues tomamos muestra de la secreción ocular, o si viéramos las lesiones en la boca, tomamos de la muestra de la boca, ¿cierto? Para el cultivo es lo mismo, utilizamos el Taller Martin, aquí tenemos ya los antibióticos que ya los habíamos visto, y este cuadro yo se los había mostrado cuando vimos los medios de cultivo. ¿Se acuerdan que yo les dije que habían medios de cultivo que eran más selectivos, ¿no es cierto? Entonces, aquí había, y yo les mostré este ejemplo. Este es un agar chocolate y este es un Taller Martin. La diferencia era que aquí hay abundante cantidad de colonias y aquí las que ustedes observan son solo las que han crecido de la Neisseria. ¿Por qué? Porque gracias a la colistina, nistatina, trimetoprim y vancomicina, todas las demás bacterias que ustedes ven acá murieron y solo creció la Neisseria. Y podemos ver el cultivo en agar maconque, aquí en agar chocolate. Ahora, a diferencia del anterior, que era la meningitidis, si nosotros hacemos el proceso de metabolización de los azúcares, pruebas metabólicas, esta solo metaboliza la glucosa. Entonces, solo metaboliza la glucosa y no la maltosa ni la sacarosa. En cambio, la meningitis, ¿se acuerdan que metabolizaba tanto la glucosa como la maltosa? Entonces, esta también puede ser pruebas de identificación entre la Neisseria meningitidis y la Neisseria gonorrhoeae. Y aquí lo mismo que hemos visto en la anterior, ¿no es cierto?, que hemos hecho las pruebas, la tinción de Gram, la prueba de la oxidasa, que es positiva, las colonias que se forman que son bastante pequeñitas, y esta es la misma prueba que vemos acá de los azúcares, solo que en pequeños pocillitos. Y vemos acá, miren, glucosa, maltosa, fructosa, sacarosa, y aquí solo la glucosa ha sido metabolizada, que está de color amarillo, las demás siguen de un color rojo original. Entonces, esto es lo mismo que esto, solo que en pocillo. También se puede hacer las pruebas de PCR, que es lo que les había mencionado anteriormente, esto de acá. ¿Dónde está? Esto también. Por eso que les digo que es lo mismo, solo que lo que varía en la Neisseria gonorrhoeae es el sitio donde se toma la muestra y la prueba de la metabolización de los azúcares. Ahora, el tratamiento, a diferencia, esto también es otra que los diferencia de la meningitis, que más o menos el 30% ya se ha visto de las cepas de la Neisseria gonorrhoeae que se han visto resistentes a la penicilina. En cambio, la meningitis conserva mayor sensibilidad.
¿Esto por qué? Por producción de beta-lactamasa. ¿A qué son sensibles la Neisseria gonorrea? A las cefalosporinas de tercera generación, como la ceftriaxona, que eso generalmente es el tratamiento que el médico da tras que ve la secreción, le va dando ya el tratamiento al paciente hasta que salga su resultado. O sea, un tratamiento, como dice, empírico. Ya si vemos en el resultado, en el antibiograma que sale resistente, pues ya el médico le cambia el medicamento. Otros medicamentos que le pueden dar para la gonorrea son la fluoroquinolona, como la ciprofloxacina, levofloxacina, ¿no es cierto? Son bastante útiles para el tratamiento de la gonorrea, aunque también ya van adquiriendo cierto tipo de resistencia. Ahora, esta otra, que es la Moraxella catarrhalis, generalmente se la considera como flora normal de la boca, de la faringe, pero está clasificada también dentro del grupo de las Neisseria. ¿En qué caso puede ocasionar enfermedad de esta bacteria? En caso de pacientes inmunodeprimidos. Y esta igual tiene las mismas características de ser cocobacillococos diplococos gram negativo. Se hace una tinción de gram, la muestra, generalmente secreción bronquial. Vemos los diplococos dentro de los leucocitos y se aísla por los medios de cultivos usuales. Tiene similares características. Igual las vemos así el crecimiento. El tratamiento, en caso de que sea necesario, porque como les digo, es considerada flora microbiana normal, se puede dar amoxicilina más ácido clavulano. O también cefalosporinas de segunda o de tercera generación. También se puede dar macrólidos y cotrimoxazol. Pero vuelvo a repetir, esta Moraxella catarrhalis se la considera flora microbiana normal del tracto respiratorio superior. En caso de un paciente inmunodeprimido, podría llegar a ocasionar algún tipo de infección. Por eso se la conoce como un patógeno oportunista, ¿ya? Aquí podemos ver en este cuadro un resumen de las pruebas que utilizamos dentro del laboratorio para hacer la identificación de las bacterias. ¿Cuáles son las más patógenas? Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, y esta que se la considera flora normal, que es la Bramanella catarrhalis. Estas otras, muy poco se las aísla. Y aquí vamos a ver de estas tres lo principal. Este es el crecimiento en el agar con vancomicina, colistina y nistatina, en el Thayer Martin. Estas dos, que son las más patógenas, sí crecen en ese agar. En cambio, la que decimos que es flora normal no crece en el Thayer Martin. Es decir, que la vancomicina, la colistina y la nistatina y el trimestoprim la matan a la bacteria. Por eso es que esa es una forma de diferenciar, porque esta no va a crecer. Ahora, si vemos la hidrólisis de los carbohidratos o el proceso de metabolismo que habíamos mencionado, glucosa, maltosa, fructosa, sacarosa y lactosa, la Neisseria gonorrhoeae solo metabolizaba la glucosa, ¿se acuerdan? Los tubitos estos de acá. A esto nos referimos. En esta parte de acá es la meningitidis, glucosa. Ay, me salió. Glucosa y maltosa. Y la Bramanella es ninguna, miren. Ahora, estas de acá generalmente no las realizamos por el costo que lleva y porque no tenemos los reactivos generalmente dentro del laboratorio, pero si vamos haciendo, por decir, esta es la gamma glutamintransferasa, la gonorrea es negativa y la meningitidis es positiva, mientras la Bramanella es negativa. La utilización de polisacáridos negativa, las ambas igual a catarrhalis. Reducción de nitrato a nitrito. Estas son negativas y esta es positiva. Y así las demás pruebas. A la diferencia de estas dos, esta es DNAsa, esta vez podemos tener el reactivo porque no es tan costoso. Estas dos de acá son negativas y esta es positiva. Pero con estas pruebas es más que suficiente para poder nosotros hacer el diagnóstico y la identificación dentro del laboratorio. Esta enzima DNAsa
Si ustedes recuerdan, la hayamos visto en la prueba del Staphylococcus aureus. Era una placa, ¿se acuerdan? Que tenía tenía el medio y en el medio había el DNA. Entonces, se cultivaba una línea, se hacía la bacteria y si se formaba un halo alrededor era DNA positiva, si no formaba era DNA negativa. Es esa misma prueba. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Bueno, como de esto ya les di cuestionario, vamos a empezar con las personas que tienen que exponer ya, si no tienen dudas. Hoy expone el grupo de Lisbeth Vargas y Carlos Eduardo Velázquez. ¿Están? Lisbeth Vargas, Carlos Eduardo Velázquez. Presente, doctora. Presente, Lisbeth. doctora. Ya, exponen ustedes primero y después Ana Karen Cardoso y Calixto Valverde. ¿Sí? ¿Están? ¿Están, no es cierto? Sí, sí, presente, doctora. Ya, entonces empezamos con el grupo de Lisbeth Vargas y Carlos Eduardo Velázquez, ¿ya? Les voy a dar la opción de compartir. Ya pueden compartir. Buenos días, compañero. Buenos días, pues, doctora. Nosotros le vamos a explicar la práctica 9, los microorganismos en el ambiente. Los microorganismos en el ambiente los podemos encontrar microscópicamente, que no se ven, ahí en el aire, en el agua, en las superficies de los objetos y la piel. En el aire lo encontramos suspendidos y en el agua, en aguas no tratadas correctamente. Y en la superficie, en los objetos que manipulamos, como los teléfonos, los controles, cosas que son manipulables en varias formas, ¿no? Y en la piel, en la flora normal. Es importante determinar el grado de contaminación ambiental, ya que las condiciones higiénicas del lugar del trabajo y del propio manipulador van a influir en el número y tipo de microorganismos del alimento. Los microorganismos en el ambiente podemos analizarlos por análisis del aire. Lisbeth, ¿Sí? ¿no se puede amplificar un poquito más la presentación? Se ve pequeñita. Es que lo estoy compartiendo por mi teléfono, no sé si es por eso. Ya. Tema. Continúe nomás, igual sí, se ve el mismo tamaño nomás. No sé cómo hacen del teléfono para que se amplifique en toda la pantalla. Ya. Como ya explicando, los microorganismos en el ambiente podemos analizarlos en análisis de aire, análisis de superficies y análisis de manipuladores. Y en análisis en el aire se puede a través de una caja Petri con un agar nutritivo. Se deja en el aire como unas 24 horas y ahí analizar la contaminación del ambiente o los microorganismos del ambiente. En análisis de superficie podemos hacer un análisis de superficie plana y no plana. Y en los manipuladores, cuando manipulamos varios objetos y todo eso. En el análisis de aire hay distintos métodos de análisis del aire. Y la sedimentación, filtración, choque en líquido, precipitación electrostática. El más empleado es la sedimentación en placas. Como le iba explicando, ese es el que se deja 24 horas en el ambiente para ver cuál es la carga microbiana. De superficie es más para comprobar el estado higiénico del lugar del trabajo para evitar contaminaciones cruzadas. En análisis de superficie no plana sirven para el análisis tanto de superficie plana Como micrófono, Calixto.
Calixto, su micrófono. Como método del hisopo, que se hace en objetos no planos, como se ve en la imagen de aquí, que se hace entre unas orillas para saber el grado de contaminación. Y en análisis plana se puede analizar como los mesones, mesa, la pared, y consiste en presionar suavemente la placa sobre la superficie elegida si se obtiene el resultado. De los casos de las cargas microbianas es baja. Se obtiene buenos resultados cuando la carga microbiana es baja, y en eso se utilizan las placas de contacto de Roda, que se hace una pequeña presión sobre los objetos, sobre el mesón o la superficie plana. En el análisis manipuladores es bueno comprobar que las personas que procesan alimentos o manipulan los productos no es una fuente de contaminación a este. Se puede estudiar como las manos, las uñas y las fosas nasales. Y se considera normal que el manipulador tenga una abundante carga microbiana en su piel, pero nunca deberán aislarse de ellas las bacterias patógenas o que indique poca higiene. Ahí podemos ver las imágenes como en algunas empresas controlan la manipulación de las manos, las uñas y en esas cosas. Ahí le toca responder a mi compañero. Ya. Bueno, continuando con la exposición, a mí me tocó los procedimientos en laboratorio, el análisis en el aire. Como pueden ver en las imágenes, lo primero que se tiene que hacer es, como explicaba mi compañera, que dice análisis en el aire, hay que buscar un área, ya sea el laboratorio mismo, o un baño, o cualquier situación donde estén los mismos organismos o las mismas bacterias. Hay que destapar, para eso se necesita, como se ve en la primera imagen, la placa de PCA. Hay que dejarlo por lo menos dependiendo de la situación, si estamos en el laboratorio y estamos en contratiempo, podría ser una media hora a una hora, dependiendo también eso. Una vez pasado eso, el tiempo que se lo deja destapado, se lo pasa a tapar para así incubarlo entre 24 a 48 horas. Grados de 37 grados centígrados. Para esto se va a determinar el número de aerobios mesófilos totales en el ambiente. Para estos procedimientos mayormente se utilizan cálculos de colonia, que se ve en la parte de abajo del procedimiento de sedimentación en la placa. Cálculos de colonia que se tiene que calcular UFC, placas y minutos. O también UFC, centímetros y minutos. Los datos que tenemos supuestamente en una hora o media hora, bueno, prácticamente acá lo hicieron en media hora, fue de 25. El radio, mayormente eso se lo hace en el tema del diámetro que tiene nuestra placa de PCA, que es 8 centímetros, pero como el radio siempre se lo saca la mitad, sería 4. Lo primero que tenemos que hacer es el área, que sería multiplicar pi con radio, que sería el 4 centímetros. Sería el resultado, como lo ven ahí, sería 50,3 centímetros cuadrados. Una vez obtenido este resultado, se le hace el procedimiento, que serían los 25 UFC, que es unidades formadoras de colonia, por el área, que sería el resultado que conseguimos por pi y radio al cuadrado, multiplicado por 1 centímetro, en el cual lo multiplicamos 1 centímetro por 25 dividido entre 50, en el cual el resultado nos da 0,49 UFC por centímetros cuadrados en 30 minutos. Como les decía, que fue el 30 minutos que se hizo en este experimento, para posteriormente hacer el otro procedimiento, que sería el 0, UFC por 30 minutos que se le hizo el experimento, y para sacar el resultado de cuántos aerobios o mesodios o totalmente microbios se sacó por minuto, que sería
0,02 UFC por centímetros cuadrados por minuto. Siguiente. Análisis de superficie. Mayormente en este análisis de superficie se utiliza el método del hisopo. Esto nos quiere decir que siempre se hace la prueba en superficies no planas, en el cual se necesita papel aluminio para hacer este experimento, en el cual puede ser la dimensión que uno quiera, ya sea 3x3, 4x4, dependiendo del gusto de uno. Eso como dice en la primera, se delimita la superficie que se va a analizar. Posteriormente a esto se lo humedece con el hisopo en 10 ml de sólido de salina estéril, en el cual esto se lo restrega varias veces o restregar varias veces sobre la superficie que hemos delimitado, ya sea 3x3, dependiendo de uno que le guste. Varias veces para así tener un mayor resultado sobre el tema de las bacterias. Eso después se lo introduce en el hisopo en el tubo con la solución de salina y dejarlo durante unos 15 a 30 minutos, en el cual esto después se lo pone en la placa de PCA. Solo hay que poner 0,1 milímetros, que sería con la pipeta, o con el mismo eso, con la pipeta más que todo, y después, para que se esparza y tengamos un mayor resultado, sería con, ay, ¿cómo se llama el nombre? Espátula ¿Vibraski? de Chigols, creo. Chigols creo que sí, Chigols creo que se llama, pero con eso se lo esparce para que tengamos un mayor resultado en tema de las bacterias durante 24 a 48 horas a 37 grados centígrados. Esto igual se les hace los cálculos, que sería UFC, unidad de formaciones de colonia, por centímetro, en el cual nuestros datos serían, como lo ven en la pantalla, 30 UFC, unidad de formaciones de colonia, donde el área sería 9 centímetros. ¿Cómo saco el área de 9 centímetros? Sería como la dimensión es 3x3, nuestro resultado sería 9. En ese es el resultado que tenemos en el área. Así que todo eso se lo multiplica, 30 UFC, se le pone el procedimiento que sería 30 UFC, 9 centímetros por 1 centímetro, en el cual nuestro resultado sería 3,3 UFC por centímetro. Siguiente. Análisis de superficie. Esto es placas con contacto rodado. Esto siempre se hace en superficies planas, que sería ya sea la mesa, o sería la pared, superficies grandes más que todo, para saber qué tipo de bacterias o microorganismos hay. Estos se utilizan la placa rodada, mayormente para tener un mayor resultado, se lo presiona suavemente, pero que esté un poquito presionado para, como le decía, obtener un mayor resultado para el tema de las bacterias en la superficie que uno eligió. Incubarlo esto por 24 a 48 horas, igual a 37 grados centígrados, y el resultado se va a expresar en UFC por 25 centímetros cuadrados. Mayormente esto ya no lo calculamos nosotros los 25 centímetros cuadrados, porque como ven en la imagen, la placa rodada es demasiado pequeña, en el cual esto ya nos lo dan teóricamente, los 25 centímetros cuadrados. Acá nuestros datos ya serían el UFC, que serían 30 unidades, unidades formáticas, unidades de formaciones coloniales, y el área que no lo dan teóricamente, que es 25 centímetros, en el cual esto se lo hace el mismo procedimiento que se los hacía como los otros, que era 30 UFC por 25 centímetros cuadrados, en el cual se lo multiplica por 1, en el cual nuestro resultado sería 1,2 UFC por centímetros cuadrados. Siguiente. Análisis de manipuladores.
Esto existen dos tipos. Uno que es el tema vía nasal, tomar muestra del interior de la nariz y sembrarlo en agar manito al salado. En esto que consiste, esto vamos a ver, depende de las personas, porque para ver qué tipo de bacterias, porque después de incubarlo por 24 horas a 37 grados centígrados, si no me equivoco, se hace de color amarillo, amarillo por el tema de, ahí se me fue el nombre de esta bacteria. Pero la cuestión es que si hay virus o hay Por el Staphylococcus aureus. Exacto, eso. Si hay eso, se encuentra, al sembrar en este agar, en el manitol salado, se cambia de color a amarillo, como les decía. Incluso puede haber otros microorganismos, pero por el pH no cambia de color, se vuelve incolor, pero sí se sembra. Ese es el primero eso, y el segundo sería en el tema de tomar muestra del cuello y sembrar en el agar. Eso ya es para el tema sería dos personas, una persona que es higiénica y otra que prácticamente no ocupa mucho el tema de la higiene. Ahí igual se le puede ver la diferencia en tema de color. El más notorio creo que es el tercero. El tercero tema es la mano. Acá se hace un experimento entre dos personas, como uno que se lave las manos higiénicamente todo con jabón durante creo que 1 minuto a 1 minuto y medio, hacer todo ese procedimiento, y otra persona que lo ponga nomás, en el cual eso se lo hace incubar por 24 horas a 37 grados centígrados, y en el cual va a haber la diferencia entre uno y el otro. El otro no va a tener nada y el otro sí, se va a tener, si no me equivoco, de color fucsia. Sería el tema de eso. Igual como le decía, puede sembrar otro microorganismo, pero por el tema del nivel de pH va a ser incolor. Eso sería todo. Gracias. Ya, bien. No van a dejar de compartir, ¿ya? Un ratito. Pónganlo un ratito en la placa roda, pero aclararles una cosita antes de que dejen de compartir. Aquí, miren ustedes, si observan en esta diapositiva de sus compañeros, la placa roda, el agar, el medio de cultivo sobresale de la placa. ¿Ya? Sobresale el borde de la placa, del vidrio, de la plaquita de vidrio. ¿Eso para qué? Para hacer precisamente esta toma de muestra por contacto, como lo que ven que presionan sobre la superficie. ¿Ya? Eso para aclararles que esta placa roda, el medio de cultivo sobresale del borde para hacer la presión. Ya, ¿pueden dejar de compartir? A ver, ¿cuál vendría a ser, según ustedes, su exposición, la importancia de hacer un cultivo al ambiente? Por decir, en una industria farmacéutica, digamos, ¿cuál sería la importancia? Cualquiera de los dos. De todo lo que han expuesto, ¿cuál es la importancia de hacer ese cultivo de ambiente, por decir, si ustedes trabajaran en una industria farmacéutica? Yo creo que la importancia sería el tema a ver si no me equivoco, en el análisis de manipuladores, por lo menos ahí, según el microorganismo que te dijo la bacteria, se ha escuchado que muchas veces también está en el tema de la higiene. Tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la higiene, porque en el tema está en el queso. En el queso, ¿qué pasa? Ahí es donde habitan muchísimos microorganismos, como el que mencionó, me ayudó hace rato. Eso mayormente hay que evitar, porque todo eso puede ser dañino para nuestra salud. Normalmente eso no hay que estar mucho, hay que ser un poquito más higiénico con el tema de nuestra limpieza, porque a lo largo puede ser dañino, hasta incluso puede llevarnos a la muerte. ¿Ya? Por eso mismo mismo se hacen los estudios para controlar todo esto y evitar a mayores mortalidades. Sería más que todo mi respuesta. ¿Ya? A ver, Lisbeth, ¿usted qué le puede aportar a lo que dice Carlos? Doctora, no le puede escuchar la pregunta porque se me salió, porque ¿me lo puede repetir, por favor?
Ya, yo le preguntaba, ¿cuál cree usted que es la importancia de hacer un cultivo de ambientes? Por decir, si usted trabaja en una industria farmacéutica, hacerle sus cultivos a su ambiente donde usted está, por decir, usted está en el área donde elabora, qué sé yo, tabletas. ¿Por qué cree que es importante hacer un cultivo de ambiente en donde usted está trabajando? ¿Por qué le gustaría que le hagan un cultivo de ambiente? Yo creo para saber el grado de contaminación que estamos trabajando, y también para que los trabajos o lo que estamos haciendo no se contaminen también. Y también no, si hacemos unas tabletas o un medicamento, no le hagan daño a las personas o no esté contaminada. Ya, ya, está bien. Bueno, a ver, con respecto a lo que han expuesto sus compañeros, ellos han expuesto lo que es el cultivo de microorganismos del ambiente. Por decir, en un área, yo no soy farmacéutica, pero he escuchado a algunas colegas que ellas hablan que en la parte de industria hay una zona que se denomina zona estéril. Creo que es donde hace el proceso precisamente de la fabricación de los medicamentos, y tiene que ser lo más estéril posible precisamente por lo que decía Lisbeth, que el ambiente tiene que estar lo más libre de microorganismos. ¿Por qué? Porque esos medicamentos van a ser consumidos por las personas, ¿no es cierto? Aparte de que el medicamento se produce, también les hacen control de calidad. Yo sé que hacen control de calidad microbiológico también en las industrias farmacéuticas. Tienen un área de control de calidad microbiológico como los productos, los medicamentos salen por lote, le hacen control microbiológico a los lotes también de medicamentos. Entonces el ambiente tiene que estar limpio. Por decir, hay esas pruebas que expusieron ustedes en las cuales se dejan los medios, los agares nutritivos destapados en el ambiente. Esto para ver qué grado está contaminado el ambiente, y se va haciendo la determinación por las colonias que se van formando. Ahora, eso es con respecto al ambiente. En el ambiente se hace al aire, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que hay microorganismos que pueden caer del aire, entre esos cuales estaban suspendidos, recién hemos avanzado, el Bacillus subtilis, decíamos que estaba suspendido en el aire, ¿se acuerdan? Y yo les decía, tienen que trabajar en el laboratorio con su mechero encendido, porque ese calor que produce el mechero les da como un área estéril, para que no caiga ese microorganismo en sus medios de cultivo que ustedes estén trabajando. Entonces, esos microorganismos que están suspendidos en el ambiente pueden caer en donde ustedes están trabajando. Entonces, por eso es que se hace al ambiente, ¿no es cierto? Se dejan las placas, se pueden hacer pruebas en las cuales ustedes dejan media hora, 1 hora, 2 horas, e inclusive 24 horas pueden dejar destapados los medios de cultivo expuestos al ambiente. Eso del aire. Ahora, de las superficies, es ya lo que ustedes también expusieron, que era la toma de muestra con hisopo de aquellas superficies que no son planas, es decir, en las cuales ustedes no pueden la placa rodar y presionar, ¿cierto? Entonces eso van tomando ustedes con hisopo de las esquinas, qué sé yo, de las esquinas de los mesones, para ver si no hay contaminación. ¿Por qué? Porque ustedes en esos mesones donde ustedes trabajen, pues no tiene que haber microorganismos que puedan contaminar, peor si ustedes están produciendo, en este caso, la parte farmacéutica, medicamentos. Y la placa roda, que se utilizaba para superficies planas, porque esa sí la podemos presionar, y luego vamos a hacer el conteo de las colonias que se puedan formar. Obviamente que si no crece o crecen muy pequeñas, hay cierta cantidad de colonias que son aceptables, se puede trabajar en ese ambiente. Si no, hay que proceder a hacer un proceso de esterilización completo para que sea una zona apta para poder trabajar. Y la otra es el cultivo a los manipuladores. Ustedes como manipuladores van a manejar, ¿no es cierto?, ya sea en industrias de alimentos o en industrias farmacéuticas. Van a estar trabajando con alimentos o con medicamentos que van a ser de ingestión por el ser humano, y si no está libre de microorganismos pueden ocasionarles infección. Nosotros tenemos flora microbiana normal sobre nuestra piel. Entonces, una de esas, la más abundante, el Staphylococcus epidermidis. ¿Qué es lo que buscamos en los manipuladores? Bacterias patógenas, o aquellas que se las conoce como coliformes fecales, es decir, que puedan estar en las heces fecales y por contaminación puedan estar en nuestras manos. La Escherichia coli, la Salmonella, la Shigella, son coliformes fecales, que no deberían estar presentes en nuestras manos, y por eso es que se hacen los cultivos de las manos, como decía Carlos cuando expuso,
Uno, de las manos que están lavadas. O sea, primero se hace con el manipulador con la mano sin lavar. Que presione los dedos en el agar. Y después se lo hace que se lave las manos, el procedimiento de lavado de manos, y volver nuevamente a tomar la muestra. ¿No es cierto? Y ahí ya se incuba 24 horas y se observa el crecimiento. Y la otra que es muy importante es la toma de muestra de las fosas nasales, porque hemos mencionado, ¿se acuerdan cuando hablamos del Staphylococcus aureus en los cocos gram positivos? El Staphylococcus aureus puede estar, es patógeno, pero puede estar en ciertas personas y ser portadores sanos de Staphylococcus aureus en las fosas nasales. ¿Se acuerdan que les mencioné? Entonces, para buscar esa bacteria que se hace la toma con el hisopo y se cultiva en el manitol salado. ¿Por qué directamente en el manitol? Porque ese es un medio selectivo para el estafilococo, porque crece a altas concentraciones de sal y fermenta el manitol y produce colonias de color amarillo. Entonces, por eso es que se utiliza ese medio. ¿Eso para qué? Para saber que la persona que está trabajando no va a ser una fuente de contaminación tanto para los alimentos como para los medicamentos. Entonces, esa es la importancia de hacer los cultivos tanto del ambiente como los cultivos al personal que está trabajando en la institución. ¿Ya? Bueno, vamos a ir ahora con Ana Karen Cardoso, Calixto Valverde. Buen día, doctora. Buenos días. Doctora. Buenos días. ¿Puedo compartir, doctora? Sí, está con la opción de que pueda compartir. Ya. Buenos días, doctora. Mi nombre es Ana Karen Cardoso. Voy a exponer lo que es este antibiograma. ¿Qué es el antibiograma? El antibiograma es una variedad de métodos que puede ser utilizado para medir la susceptibilidad in vitro de los microorganismos patógenos antimicrobianos. Los métodos estandarizados son los macros y micros de dilución de caldo de test y el método de difusión en disco de Kimby-Bauer, el cual es el más utilizado en los laboratorios de bacteriología. Este se encuentra estandarizado para microorganismos de crecimiento rápido y algunos microorganismos exigentes y permite obtener resultados cualitativos que se correlacionan con los resultados cuantitativos, obteniendo mediante determinación de concentración mínima inevitable. Tenemos los métodos de diagrama que son el método de difusión de disco o el Kimby-Bauer. Se caracteriza por utilizar una concentración constante de un antimicrobiano impregnado en disco de papel filtro. Aquí podemos ver el filtro. Acá podemos ver el filtro. Ya. Que es colocado sobre la superficie de un medio de cultivo sólido en el cual se siembra la bacteria a la que se valora la sensibilidad. Una vez el disco entra en contacto con la superficie del agua, el agua es absorbida por el papel filtro y el antibiótico se difunde en forma radial. La sensibilidad de una bacteria se interpreta según la zona clara o la inhibición del crecimiento alrededor del disco. El diámetro del halo medido en milímetros en proporcional a la sensibilidad de la bacteria. Para la ejecución de este método se requiere un óculo estandarizado y un lugar cuya pureza y composición permita una adecuada difusión de los antibióticos. De esta manera, el antibiograma está sujeto a condiciones técnicas que puedan afectar su interpretación. Aquí podemos tener el disco.
papel filtro, y cómo se va absorbiendo al agarre. Luego tenemos los medios de cultivo utilizados. Tenemos el mueller Hilton, que es un medio líquido nutritivo utilizado para el estudio de la sensibilidad de las bacterias aerobias y anaerobias facultativas frente a agentes antimicrobianos. Utilizado para la prueba de sensibilidad de bacterias aerobias de rápido crecimiento o anaerobias facultativas como estafilococos enterococos, miembros de las especies Enterobacteriaceae y bacilos gram negativos aerobios, por ejemplo la Pseudomonas spp. Otro método que tenemos también es la dilución de caldo. En este método es una base de casi todos los métodos utilizados en la actualidad. Se coloca concentraciones decrecientes de agentes antimicrobianos, generalmente en emulsiones de 1 a 2, en un tubo con caldo de cultivo que sostendrá el desarrollo de microorganismos. Luego tenemos el método automatizado. Este método se basa en microdiluciones sobre microtubos. El crecimiento microbiano se va a observar por la turbidez o fluorescencia de los microtubos y es útil para una gran cantidad de muestras. Son pruebas más rápidas y también elimina el error del ojo humano y se lee por la turbidez de la presencia del crecimiento bacteriano. El otro método que tenemos es el método de test o prueba de Epsilon. Es una prueba de laboratorio usado por los microbiólogos para determinar si una cepa específica de una bacteria o un hongo es susceptible a la acción de antibióticos específicos. Se utiliza mayormente para métodos en pacientes con infecciones severas, sepsis o endocarditis bacteriana, para determinar susceptibilidad de estreptococos pneumoniae o a la penicilina. Y es crece la bacteria un crecimiento lento. Esa es mi parte, ahora le toca a mi compañero. Bueno, doctora, paso para seguir este método de difusión con disco. El primer paso es, en primer lugar, hay que realizar una suspensión de microorganismos en una solución salina al 0,9%. Se toma una muestra de cepa de interés en un hisopo estéril. El segundo paso, después de realizar una siembra por una torunda de la suspensión de microorganismos Mueller Hinton. Este medio de cultivo es el utilizado para realizar el antibiograma, puesto que permite el crecimiento de la mayoría de estas especies de bacterias importantes en clínica. Número 3. Una vez inoculado el microorganismo con ayuda de una pinza metálica esterilizada mediante flameado con alcohol, se depositan suavemente los discos impregnados de antibióticos en la placa y se deja incubar a 37 grados durante 24 horas en la estufa de incubación. El tiempo de incubación se observa no inhibición alrededor del disco impregnado de antibióticos. Tras 24 horas se observa los halos inhibición en el diámetro del halo. Inhibición se utiliza como indicativo de la sensibilidad a la resistencia a cada antibiótico. Mediante ese halo de inhibición de microorganismos se puede clasificar como sensible, intermedio y resistente. Siguiente. Lectura de la interpretación de los resultados. Los resultados generales se informan en una de las siguientes formas. Sensible. El microorganismo presenta un gran área de inhibición causada por el fármaco al 95%. Éxito. Intermedio. Se presenta un halo de inhibición más reducido. Resistente. Presenta un poco o casi nada de halo. Medición de los halos. Después de incubación de las placas de antibiograma se procederá a la lectura de este. Se usa una regla y se mide el radio del halo de inhibición partiendo de donde está el disco de antibiótico hasta donde se
inhibe el crecimiento. La longitud obtenida después se compara con estos estándares que no dirán si el o no en el tratamiento. Tenemos esta tabla, los antibióticos, los resistentes, intermedios y susceptibles. La ampicilina, resistentes 13, intermedio 14 y 16, susceptible 17. Amica, resistente 14, intermedio 15, 16, susceptible 17. Sulfisazol, resistente 12, intermedio 13 y 16, susceptible 17. Gentamicina, resistente 12, intermedio 13 y 14, susceptible 15. Cloranfenicol, resistente 12, intermedio 13 y 17, susceptible 18. Ceftriaxona, resistente 12, intermedio 14 y 20, susceptible 21. Ciprofloxacin, resistente 15, intermedio 16 y 20, susceptible 21. Tetraciclina, resistente 14, intermedio 15 y 18 y susceptible 19. Ácido nalidíxico, resistente 13, intermedio 14 y 18 y susceptible 19. Streptomicina, resistente 11, intermedio 12 y 14, susceptible 15. Anamicina, resistente 13, intermedio 14 y 17 y susceptible 18. Trimetropin o sulfametroxazol, susceptible 10, intermedio 11 y 15, susceptible 16. Siguiente. Materiales utilizados. Se utiliza cultivo puro en un microorganismo, placa con medio de Muller-Hinton, pinzas metálicas, discos antibióticos. Enseguida le mostramos un video más cómo se hace todo el proceso de laboratorio. Compañera, póngalo. Un ratito me esperan, chicos. Ya. ¿Cuándo va a terminar? Bien. ¿Cuál creen, chicos, que es la importancia de hacer Doctora, tenemos un video. Tenemos un videito, doctora. Ya saben qué, ¿será que me lo por favor? ¿Será que el video lo pueden pasar mañana? Que justo me acaban de llamar que tengo que irme así, me quedé en mi casa para no tener ese problema de cortes del internet. Y me acaban de llamar ahorita a la universidad que tengo que irme volando para allá. Entonces, ¿será que lo terminamos mañana el videito? Por favor, ¿lo pueden presentar mañana? ¿Ya? Está bien, doctora. ¿Ya? Por favor. Entonces, ¿cuál era la importancia? Les preguntaba del antibiograma. ¿Me pueden decir cuál es la importancia al final de hacer un antibiograma? Y mañana, por favor, la van a presentar su diapositiva. Me la van a pasar para que yo les explique unas cositas, ¿ya?
Ya está bien, doctora. que ahora no les voy a poder explicar porque tengo una emergencia en la universidad. La importancia, doctora, es para medir la susceptibilidad, la resistencia o sensibilidad a los medicamentos. ¿Ya? A ver, Calixto, ¿de quién medimos la sensibilidad o resistencia a los medicamentos? Ahí sí, la que yo puse. ¿De quién medimos? ¿A quién Yo, se le doctora, mide la su que puse. sensibilidad o su resistencia? ¿Perdón? ¿A quién se le mide la sensibilidad o resistencia? A los microorganismos, A las bacterias, ¿no es cierto? Ya. a las bacterias. Bueno, chicos, porfa, vamos a quedar acá ya. Me voy a tener que ir volando ahorita. Y nos vemos mañana, ¿ya? Ya saqué un screening de la Ya, pantalla doctora. porque no les voy a tomar lista tampoco, ¿ya? Nos vemos entonces mañana, Ya. chicos. Se cuidan, no se olviden el videíto y me lo pasan, por favor, sus diapositivas para que yo las pueda darles una explicación mañana, ¿ya? Ya, doctora. Ya Muy está bien, bien. doctora. Ya. Está bien, Chao, chao. doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora.